tardes a todos. Pues pertenecemos a un grupo de investigación e innovación en energías renovables aquí de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pues mi trabajo que voy a presentarles el día de hoy va a ser relacionado a la importancia de los estudios hidrológicos para el diseño de la infraestructura hidráulica. Tenemos ahí colaboradores, estudiantes y docentes del grupo de investigación, ¿verdad? Primero vamos a ver, por ejemplo, qué es un estudio hidrológico. Pues lo más importante destacable de esto es que nos sirve para ver cómo es el comportamiento del agua en su movimiento sobre la superficie terrestre y de ahí conocer todos los elementos para poder estimarlos y poder tomarlos en cuenta para un proyecto hidráulico que puede ser obras viales, obras de canales, etcétera, etcétera. Para que nosotros podamos entender esto, la ciencia que hace estos estudios es la hidrología, que no es más que nada estudiar el área de trabajo que comúnmente se le llama cuenca hidrográfica, que no es más que nada las partes altas y bajas de un terreno en el cual se tiene que medir todos los elementos fisiográficos de la zona de estudio. Y esta ciencia o la hidrología tiene muchas aplicaciones para las estructuras hidráulicas, obras de abastecimiento de agua, tratamiento de agua, disposiciones de aguas residuales, riego, drenaje, generación hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Control de inundaciones. Aquí presento el ciclo hidrológico de manera esquemática, y la parte importante que se requiere en tu estudio es la precipitación, el agua superficial, la evaporación y la evapotranspiración y las corrientes subterráneas, sobre todo dónde se depositan las aguas, en qué momento caen y cómo se mueven. Aquí podemos mencionar parte de cómo es la infraestructura, cómo podemos clasificarlo. Nos sirve para hacer proyectos de vías de comunicación, ingeniería sanitaria, ingeniería estructural, ingeniería hidráulica, que es lo que es la ciencia aplicada en la investigación. Aquí mostramos el esquema de una cuenca que no es más que nada la representación del lugar y en cualquiera de estas zonas lo que tenemos que hacer es identificar dónde vamos a generar nuestro proyecto. Aquí rapidísimo, para que no nos gane el tiempo, podemos ver las partes de la cuenca. Hay partes altas, partes bajas, partes medias, en el cual en cada uno de los lugares se tienen diferentes velocidades en el recorrido del agua y también por los climas y los lugares diferentes geográficamente. Hay diferentes climas y lógicamente parte de este estudio también tiene que ver la precipitación o la lluvia que cae en el lugar, que tiene mucho que ver en las divisiones, ¿verdad? Aquí podemos ver rápidamente, esquemáticamente, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra zona de estudio, qué es lo que abarca, qué escurrimientos caen, cómo sale, hacia dónde llega y hacia dónde vamos a poner nuestra obra hidráulica, ¿no? En este caso puede ser un puente, una fuente de abastecimiento de agua, desviar la corriente que no afecte a una vía de comunicación, una carretera, un puente, proyectar un puente, etc. Aquí, por ejemplo, podemos ver rápidamente que estaba comentando que se dividen, depende de dónde vamos a proyectar nuestra obra hidráulica o nuestro proyecto. Hay varias cuencas, depende del punto de salida que tenemos por acá. Vamos a ir viendo dónde podemos, qué cantidad de agua pasa por ese lugar. Aquí vemos toda esta parte, cómo se ramifica todo y podemos identificar
cómo se comportan las corrientes, ¿no?, principales y secundarias. Aquí pues, lo que podemos decir es que es importante utilizar software como modelos de elevación o programas de modelamiento como el EGRAS, que tiene que ver mucho con inundaciones de agua. Aquí topográficamente podemos ver cómo podemos delimitar nosotros. No es más que nada la delimitación de la zona de estudio, es principalmente dónde sale el agua hacia su recorrido y dónde vamos a poner nuestra obra. Si es un puente, lo tendremos que hacer aquí. Si es un vaso de almacenamiento para generar energía, tendría que hacer la salida acá, y todo este recorrido almacena el agua en la parte más baja, de la parte alta a la parte más baja. Aquí podemos ver también nosotros las pequeñas clasificaciones que se tienen, ya sea grande, y estas se pueden observar ahí en kilómetros, ¿no? Muy pequeñas, menores de 25 kilómetros, muy pequeñas de 25 a 250 y así sucesivamente, ¿no? Aquí en este lado que tenemos son los modelos de elevación y las triangulaciones que se hacen para determinar la zona. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer cierto manejo de las tecnologías digitales actuales para poder nosotros ver qué es lo que se está presentando, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se delimitan desde la forma gráfica, que ya lo vimos desde el punto de vista, como podríamos decirle, físico, ¿no? Los cerros que se ven ahí. Esta parte es cómo podemos delimitar las áreas. Tenemos que delimitar nuestra área de estudio como todo proyecto de investigación, tomando en cuenta la topografía y las características físicas, y que se utilizan técnicas de puntos, líneas, polígonos en los software que existen, ¿no? La caracterización de los parámetros, tenemos que medir las pendientes de las cuencas para saber cuáles son las partes más bajas, las partes medias, y poder nosotros identificar qué velocidad lleva el agua para poder controlarlo o poder hacer un buen diseño en nuestra obra. Aquí podemos ver un criterio de Horton, que es una de las metodologías para medir las pendientes, que tiene mucho que ver. Esta formulita se ve así, pero es muy sencilla. Se tienen que ver todas las intersecciones y los cruces que tienen con la cuadrícula y con la distancia y el desnivel, que de acuerdo a la escala de una carta topográfica podemos determinar la pendiente, que no es más que nada la diferencia de elevaciones entre la distancia horizontal. Aquí estoy comentando es esto, ¿no? ¿Cuál es la pendiente? La diferencia de elevaciones, parte alta y parte baja, sobre la distancia que tiene el recorrido del río. Y para esto tiene muchas metodologías, por ejemplo, el criterio de Taylor, que tiene que ver que no es nada más del punto alto al punto más bajo, sino que en el recorrido del río hay diferentes tipos de pendientes, hay pendientes más pequeñas, más bajas, entonces se puede seccionar en tramos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. ¿Cómo se clasifican las corrientes? Pues nada más que nada se tiene que ver a cómo es la salida en el punto, ¿no? Y aquí nada más nos dice que dos corrientes de una ramificación forman una de dos hasta llegar a la 4. ¿Cómo hacer las características fisiográficas de la densidad de drenaje y la densidad de corriente, que nos sirve para saber si el agua se drena bien en la zona de estudio o en la cuenca hidrográfica? Esto también nos permite ver cómo están distribuidas las superficies respecto a las elevaciones y poder decir cuáles serían el control, ya sea cuando nosotros encauzamos la tubería o el canal de riego hacia el punto de salida. La medición de la lluvia no es más que nada, se utilizan dos métodos. Puede ser el directo, que es un equipo que se llama pluviógrafo, mide la altura de lluvia por el área del dispositivo, y se utiliza una fórmula IP por radio cuadrado y nos saca el área y nos da en metros cuadrados por segundo, ¿no? La medición de la lluvia también se delimita la zona o la misma cuenca, y tiene mucho que ver con se utilizan estaciones de medición directa. Aquí podemos ver la metodología, que es el de Thyssen, el de Isoyetas, que no son más que nada
puntos de precipitación donde se miden la lluvia con el aparato que les comenté, el pluviógrafo, ¿no? Y después nos vamos a cómo se mueve en el terreno y podemos ir viendo esta parte ya de cómo determinamos el caudal. ¿Cómo determinamos el caudal? Pues lo determinamos desde el punto de vista utilizando figuras geométricas, secciones transversales, lo que es el conocer el tipo de figura donde por el agua, ¿no? Y aquí podemos ver diferentes tipos de mediciones para poder medir caudales pequeños. Puede ser desde el punto de vertedores triangulares, vertedores rectangulares, algunos pueden ser cuadrados, trapezoidales, que ya tienen que ver con unas fórmulas. Estas fórmulas que nos muestran acá ya son fórmulas modificadas que con la experiencia y todo, ya con la hidráulica, ya se puede nada más sustituir los valores de las alturas de agua y la longitud del canal, ¿no? Del fondo. Y los vertedores circulares también podemos verlo desde el punto de vista. Y la parte interesante es acá cuando nos encontramos con un río que es uniforme, no tiene forma ni de cuadrado ni de triángulo, entonces tenemos que utilizar un método que se llama sección velocidad, que es donde podemos nosotros establecer esto. Nos queda un minuto. Sí, entonces aquí ya voy concluyendo. En este método del escurrimiento lo que nos interesa es conocer la cantidad de agua que pasa por un lugar o por una sección transversal, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula del caudal, donde tiene que ver con el área del lugar que estamos trabajando, de la sección transversal, la pendiente, y nos da el caudal o la cantidad de agua por el lugar en metros cúbicos por segundo. Aquí yo les presento algunos trabajos que hemos hecho relacionados que tienen que ver con estos estudios hidrológicos e hidráulicos en unos trabajos de tesis con los estudiantes. Por ejemplo, en el primero hacemos una simulación en un dispositivo en la universidad. En el segundo se trabajó la medición de la precipitación con el software de Sistema de Información Geográfica. Aquí sí, en el tercero determinamos todo físico en el campo, todo lo que es la cuenca, medimos la precipitación, medimos qué cantidad de agua pasaba por ahí, y el banco de pruebas, y también se hacen modelaciones en las cuencas para saber cómo es el comportamiento del agua y poder proponer estructuras hidráulicas confiables, ¿no? Y entre las conclusiones tenemos que un estudio hidrológico no es más que nada un proceso para analizar mediante técnicas y metodologías y determinar la cantidad de agua que hay en el lugar y poder evitar inundaciones, poder proponer buenas obras hidráulicas que pueden afectar y llegar a tragedias de pérdidas humanas, que es parte de la investigación que hace la hidrología y la hidráulica en la universidad. En este momento el grupo de investigación pues trabaja en esa parte de ciencia aplicada. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias, es todo de mi parte.